Radio 760 presenta Amanecer con Dios. Un espacio que nos equipa para enfrentar el día a día, inspirados en la verdad de la palabra de Dios, desafiándonos a vivir a plenitud, alumbrados por las verdades bíblicas y las promesas que como hijos nos pertenecen. Contigo, Amanecer con Dios. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, qué lindo es amanecer con Dios. El mundo ha observado con zozobra en estos días el episodio horrible de el sumergible Titán, que iba con 5 personas a bordo, casi todos hombres adinerados, para hacer una incursión a los restos del famoso barco Titanic, que se hundió a principios del siglo XX, matando a casi todos sus pasajeros. Al zarpar de Inglaterra el Titanic, el capitán del barco le respondió la pregunta a alguien sobre la seguridad de la embarcación y dijo con arrogancia: este barco ni Dios lo hunde. ¿Y saben qué pasó? Ustedes lo conocen por la historia. Al cabo de unas horas, el Titanic había dejado de flotar, chocó con un iceberg y el barco se hundió, matando a casi todos sus ocupantes. Ahora el Titán, el pequeño sumergible, iba llevando a estos pasajeros para la incursión famosa de volver a mirar los restos del Titanic, y hubo una implosión y de repente, en un segundo, sus pasajeros también murieron de repente. Lo más triste, lo más agobiante es pensar en el alma de estas personas que seguro se fueron a una eternidad posiblemente sin Jesucristo. Al mirar la historia del Titanic y del Titán, nos acordamos de la sabiduría de Dios expresada en Proverbios 3:5 al decirnos: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay 3 aspectos que tienen que ver con depender de Dios, confiar en el Señor, que te quiero regalar en este momento, porque de seguro te van a hacer bien a tu alma como también a la mía lo han hecho. En primer lugar, debemos confiar en el Señor cuando descubrimos que nos hace falta sabiduría suya para atender los asuntos que tienen que ver con ejercer autoridad. Salomón, el hijo de David, había acabado de ocupar por herencia el reino de su padre en Jerusalén, y una noche en Gabaón Dios se le apareció para darle todo lo que pidiera. Y aún dormido, el espíritu de Salomón se dio cuenta que le hacía falta sabiduría y ciencia y anchura de corazón para gobernar a aquel pueblo tan grande, y le pidió a Dios no la vida de sus enemigos, ni fama, ni gloria humana, sino sabiduría. Y cuando se despertó por la mañana, Salomón tenía lograda la petición que dormido le había hecho a Dios, y se levantó sabio y como añadidura también rico y famoso y con mucha gloria humana que Dios le dio, porque Dios oyó la petición de un hombre que no se confió en la herencia de un padre como David, o la sabiduría humana que adquirió de la experiencia de su padre, sino se confió en que Dios era el proveedor de sabiduría, y Dios lo ayudó, y su reino al principio fue consolidado y lleno de éxito. De todas partes venían de toda la tierra para oír la sabiduría de Salomón. A ti y a mí también nos hace falta fiarnos del Señor para pedirle que nos dé el recurso de su ciencia, porque sin ella sería imposible ejercer una sabia autoridad. En segundo lugar, nos acordamos en la Biblia del ejemplo de lo que dice la palabra en el Salmo 37:5, que reconozcamos al Señor, encomendemos al Señor nuestro camino y confiemos en Él y Él hará. Así que lo que el Salmo quiere decir es que cada vez que vamos a emprender un camino, nos apoyemos en el Señor, porque hay decisiones en la vida que no las podemos tomar porque son grandes, dependiendo únicamente de nuestros 5 sentidos,
sino para cada camino, para cada decisión que vamos a hacer importante en la vida, nos hace falta encomendar nuestro camino al Señor para que Él nos guíe por senda de rectitud y logre el propósito suyo al enviarnos al camino. Hablando de encomendar al Señor nuestro camino, viene a mi memoria ahora mismo la historia que aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, cuando Pablo iba con su compañero de milicia, Silas, llevando la palabra de Dios por todo el imperio romano. Y dice la palabra allí que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia y el Espíritu no se lo permitió. Así que obedecieron el camino del Señor, que ahora era negativa su respuesta. Y estando Pablo parece dormido, se le apareció en sueños una revelación divina, un varón macedonio que estaba frente a Pablo y le decía con lenguaje claro: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo entendió que aquella visión significaba un llamado de Dios para ir a la gran provincia romana de Macedonia y llevar la palabra a aquella región. Así que partieron y llegaron a Filipo, la primera ciudad que pertenecía en ese rumbo a Macedonia. Y aunque hubo persecución, batallas, cárceles, finalmente, como habían encomendado su camino al Señor, Él había logrado colocarlos en la tierra fértil. Y en Filipo nació la iglesia de los filipenses, y tenemos por ello la linda carta de San Pablo a los filipenses, en que aprendemos en la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Qué importante, querido, es que cada vez que vayamos a hacer decisiones, no dependamos de nuestras habilidades o raciocinio humano solamente, sino que encomendemos nuestro camino al Señor, fiados en Él de todo nuestro corazón. Y por último, la última parte en que tenemos que fiarnos del Señor, por lo menos dicho en este corto video, es cuando vamos a defendernos en la batalla espiritual. El gran apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 nos recomienda inspiradamente a defendernos de la batalla espiritual, pero no apoyados en nuestro conocimiento de la Biblia, en la trayectoria de años que tengamos quizás algunos en el Señor, sino que Él nos recomienda a fiarnos a tal manera en Dios que Pablo dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que Pablo nos recomienda tomar toda la armadura de Dios, y al hacerlo, eso es fiarnos del Señor para la guerra espiritual. Así que nos manda a ceñir nuestros lomos con la verdad, a vestirnos con la coraza de justicia, a calzar nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomar el escudo de la fe con que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amados hermanos, para gobernar con sabiduría, para que el camino sea exitoso en el trabajo que hacemos, y para defendernos del enemigo y habiendo acabado todo estar firmes, nos hace falta fiarnos del Señor de todo nuestro corazón, sin apoyarnos en nuestra propia prudencia. Bajo el auspicio de Iglesia de Cristo Elim Central, Radio 760 presentó Amanecer con Dios, en la voz del pastor Eliseo Rodríguez, de Iglesia Evangélica Monte de Sión, de Miami, Florida. Dios te bendiga.